Bueno, muchísimas gracias Pía por poder compartir con nosotros y poder conversar en torno a los talleres y es indudable que tú tienes una La experiencia. vieja decana del asunto ya. Exacto, no. Una experiencia, el trabajo que ha hecho en todos los talleres desde hace montones de décadas atrás. Entonces, bueno, para iniciar nuestra conversación, me gustaría como preguntarte cuánto tiempo llevas haciendo los talleres, un poco a los inicios. Ya, yo empecé a los 19 años yendo a un taller y participando de talleres neerlandeses y dirigiendo otros. Hay que acordarse que eran los 70, yo entré en el 76 en la universidad y empecé a los 19 años a reproducir lo que aprendí en la universidad en otros talleres con amigos, armando grupitos de trabajo, un poco decodificando lo que aprendí en teoría para transformarlo en cómo se hace y para qué sirve. Y esto, tengo 66, saca la cuenta porque yo soy mala para las matemáticas. Entonces, desde los 19 hasta los 66 siempre he hecho taller literario. Empecé aprendiendo, viendo lo que no me gustaba de otros talleres. Hay que recordar además que yo iba a los talleres de Lusach, yo estudié en Lusach, de la universidad, muy puntúa por lo demás. Entonces, por lo tanto, ahí también eran talleres donde tenía que cuidar no solo cómo escribía, sino de qué ¿De qué? escribía. Había que tener mucho cuidado con los temas, todo era susceptible de metralleta, así que había que tener mucho cuidado. Entonces, ante eso, yo también fui viendo también otras prácticas de talleristas que no me interesaban, ¿no? O cosas que no, y cosas que me gustaban. Y como todos partimos por imitación, había cosas, hay gente a quien yo le debo la vida, como Carlos Rustagle, un gran escritor chileno, que murió hace varios años, que para mí fue muy notable, donde él era la persona más sarcástica e irónica, y me cagó la vida. Yo escribía poesía y me creía el hoyo el que, y una vez escribí un cuento y me dijo, eso está bien, me dijo, déjese de perpetrar poesía. Yo salí muy digna, lloré todo el camino, pero bueno, y empecé a ¿Y escribir te sirvió? narrativa. El rollo es que perpetrar poesía me pareció tremendo. Y él tenía esas palabritas así que eran realmente dagas. Eh, y en ese minuto podía usar el sarcasmo, ¿no? Hoy día te demandan, pero bueno. Pero en todo caso, para mí fue un aprendizaje muy grande. Y hubo mucha gente a la que vi, talleres a los que entré y me robé gente, y fuimos armando grupos, etcétera, y sigo hasta el día de hoy. Y además, por diferentes razones, esto se transformó no en un gusto, sino en el modo de ganarme la vida, en mi oficio. Y quise, de todos los viajes que he hecho, siempre voy a ver otros talleristas, veo cómo funcionan, comparto. Durante toda la dictadura, por ejemplo, yo compartía materiales con Zulema Moret, que estaba en Berlín haciendo un taller, o con gente que está por cartas, así que olvídate la cuestión y el mandado que hacía ella también, lo que te va dando las ganas de aprender y lo que tiene un taller, además que tú no vas así como, no es una clase de profesor Mm. o profesora, yo no voy a mostrar cuánto sé, yo voy a aprender con quienes están ahí también. Así que frente a un mismo estímulo, diferentes formas de proceder frente a eso. Entonces, ver cosas, hurguetear, conseguirte todos los libros y todas las cosas que estaban, que no llegaban a Chile. Yo pensaba en las cosas que hacía el Mempo Giardinelli en Italia, en otros lugares, y después también lo que hizo en Estados Unidos, después lo que hizo en El Puro Cuento, una revista maravillosa argentina, entonces yo las compartía, o la que había, que era El Cuento mexicano, que estaba desde los años 60. Entonces, tú mirabas ahí cosas relacionadas con lo que a ti te interesaba. Yo nunca he sido una muy devota de la novela, para serte honesta, y me encanta el cuento, elijo leer cuento, tengo que leer novelas y muchas cosas, pero si tú me das a elegir, para mí las perfecciones se alcanzan en lo breve, así que por lo tanto voy ahí. Y Y por la ficción, no por ejemplo, una crónica, también, a ver, pero el cuento. prefiero la ficción. Y prefiero la ficción porque además nada deja de ser tú, pero nada eres tú. O sea, el modo de disfrazar realidades que tiene la ficción es un modo alucinante, además de demostrar a qué puede llegar tu intelecto con esas barreras que tiene el cuento, Mm. cómo puedes romper las reglas, ¿no? Y hacerlo bien. Que es algo que O te sea, gusta. me encanta romper las reglas, es parte del rollo. Entonces, para mí siempre el cuento fue un desafío y siempre me encantó. Entonces, claro, yo estudié pedagogía en castellano en USACH, me fui especializando en literatura latinoamericana,
Mi rollo fue el boom, etcétera, pero todo lo que hay después con los feminismos, todo lo que parte a partir de los 70 con las nuevas narraciones, con ese otro modo de mirar de mujeres, la narrativa que me encanta, yo soy una alucinada de la Ana Lidia Vega, que es una puertorriqueña, y es para cagarse la risa, la única feminista, digo yo, con sentido del humor que empezó de esa época, porque son todas muy densas. O sea, hay un sarcasmo, hay una ironía, hay un reapropiarse de las cosas que tú habías aprendido que no se hacían y tú ves cómo lo hacen las mujeres o lo hacen las minorías o la gente gay, los trans, etcétera, que trabajan los textos desde otro lugar y aquella regla que no se podía romper se rompe a su vez para crear un nuevo modo de mirar a partir de un hecho. Entonces, todo eso me parece alucinante y ahí, bueno, vivo leyendo mucho y me irriteo mucho de lo que está ocurriendo. Entonces todo eso me gusta y me gusta buscar por qué enseñarlo, desarmarlo, decodificarlo entero para saber cómo está ese aparato narrativo funcionando, para poder enseñarle a otros cómo se hace y cuál es la circunstancia que cumple, etcétera. Todo ese rayón, pues hay un rayón en la cosa de ser tallerista, es la misma compulsión que escribir. Te enamoras de algo, te enamoras de la gente que está produciendo. Fíjate que hay un cuento que yo hace 40 años, o sea, 40 veces lo he pasado. Y nunca, ese mismo cuento, no he logrado encontrar otro que sea semejante para cumplir la misma función. Nunca, en 40 años, alguien ha escrito lo mismo. Con ese mismo con texto. El mismo gatillante. Claro, entonces dice, todos los más de 1000 personas que han pasado por mis talleres y que se han formado en mis talleres, ninguno escribió algo así, o sea, igual. Como un texto que es tu base para cumplir con un objetivo, desarrollar esa técnica, y entonces, produce siempre algo distinto. Entonces, eso para mí es la magia que tienen los talleres. ¿Cuál es ese cuento? El juez de Dalmiro Sáenz. Porque depende de las circunstancias, del momento político, del momento social, como lo estés leyendo. Un cuento de los años 60. Pero es un texto, bueno, hay varios iguales. Entonces, y lo otro que siempre me emociona, hay algunos que ya me aburrieron y los voy cambiando, y busco textos más nuevos, además, porque de repente está todo muy pegado en ciertas décadas, que son productivamente mucho mejores que otras décadas en términos literarios. Entonces hay cosas que son muy buenas y me alucinan, y hay cosas que no me alucinan, que no me entusiasman. Entonces, yo tengo que enamorarme de lo que paso, si no, ¿para qué? Entonces, hay cosas que no me gustan, las paso igual. Parto de la base de que esto no es mi fuerte, pero hay cosas que sé teóricamente y las puedo enseñar súper bien, pero les explico que yo nunca tiene. Ejemplo práctico. Yo enseño todas las mecánicas del cuento infantil. Los rangos etarios, el cómo se produce, cuáles son los ejes de interés, cuáles son las funciones que... Todo lo que, teóricamente, todo lo que tienen que hacer, escriben, yo les critico, funciona súper bien. Yo nunca he podido hacer un buen cuento infantil. Nunca. Y he trabajado muchas veces intentándolo. Me he acercado a rajuños a algo razonable, pero dentro de lo mediocre. Yo soy mala en eso. Y asumo que cuando, se los digo de hecho, les digo que cuando terminan y cuando ya terminaron de escribir, digo, ahora yo quiero contarles que en realidad yo no lo pude hacer, así que por lo tanto entiendo las dificultades que tiene el género. Y entiendo que no todo el mundo es llegar y escribir. Y entiendo que yo las voy a hacer mierda porque me carga todo lo que es para. Me gusta lo que es por. ¿No? Entonces, por lo tanto, el cuento para que el niño no tenga miedo, para que no se mete de noche, ese didactismo en la escritura infantil me carga. Porque creo que apunta además a un siglo capitalista de mierda que por suerte está cayendo. Y no todo tiene que cumplir ese objetivo. Yo me gustan los cuentos porque tienen algo que decir, porque detonan imaginarios, porque enloquecen la imaginación de un niño o niña y porque además registra y da cuenta de una totalidad. O sea, no me interesa el para cumplir tal cosa. Entonces, me llama la atención lo que mencionáis porque me hace mucho sentido el como que menciones que puedes enseñar a la escritura sobre un cuento infantil y que te cueste a ti misma escribirlo. Yo creo que tiene que ver un poco con el interés y también como tu forma de conversar, analizar y también las mismas metodologías que tiene el taller. Porque te veo súper clara en entender cómo funciona a nivel como de sistema, como metodológico y de programa. De hecho, la misma elaboración y el transcurso de un taller es un programa. Tú mismo vas diciendo que vais cambiando los tipos de cuentos, que vas cambiando en torno al contexto, etcétera, etcétera. Y justamente en torno a la metodología,
sería súper interesante que nos cuentes un poco como la metodología específica, cuánto duran los talleres. eh, Yo empiezo en marzo, termino en noviembre. Eh, no acepto más de 10 personas por taller. En un taller que vamos a trabajar. O sea, yo hago, o sea, eso, que tuve en un colegio y 40 niños, 100 niños, 200 niños escribiendo algo. Sí, los puedo manejar. Sí, voy y hago esa gira, esa típica cosa. Pero en general mis talleres son durante 2 horas. Yo voy y les digo, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Que siempre un instructivo muy, muy corto. Es casi nada. Digo, ok, van a aprender primera clase, qué son las claves del acontecer, cómo se construyen. Y vamos a saber lo que es una progresión narrativa. ¿Ya? Entonces, pum, muestro el texto. Saquen el lápiz y papel, ojalá lo tengan en su pantalla, ahora yo lo muestro subrayado por Zoom, pero lo usual es que lo tengan por escrito, y me interesa que siempre tengan el material por escrito, que toquen lo que están haciendo, porque yo soy de otra generación, no soy pantallera, ¿ya? Yo soy de papel. Entonces, y como buena generación de papel, me interesa que aprendan la textura de las cosas, que puedan rayar, porque hay una acción que es, o sea, no lo hacen ahora, lo leen en pantallito, pero puntualmente. Hay una cosa que es de neurociencia. Cuando tú tienes un texto, ya subrayen aquí, subrayen acá, marca, pon destacador, ya, listo. Tú estás haciendo un gesto reflejo. Cuando ven eso y termina el texto, yo le digo, se dan cuenta que esto es una clave del acontecimiento y que aquí hay información encubierta, ¿verdad? Ya. Mire, y todo esto, sí, todo eso estaba ahí. Si tú lo hubieras leído de corrido, nunca hubieras visto eso, sino hasta después y dándote cuenta poco a poco. En un taller no tenemos que optimizar el tiempo. Por lo tanto, ahí está toda la forma en que aparece. Todas estas son las claves. Y aquí está el sistema que le estoy pidiendo, el sistema narrativo. Esta es la clave. ¡Bum! Ya rayaron, tienen toda. Listo. Guarden su cuestión. Después verán si lo imprimen de nuevo, bajarlo limpiecito, cosa de ello. El texto tiene 30 minutos y tienen que cumplir con ese objetivo. Muchas veces tal vez, hoy sabes que no hice la tarea. No importa, lees igual. Y déjanos a nosotros por lo menos el placer de decirte que no hiciste la tarea. Y cómo la podías, si con esos elementos pudiste haberla hecho o no había por dónde, a partir de qué momento del texto. O sea, si usaste este narrador, si cambiaste esto, ya cambiaste focalización, esto ya erró la posibilidad. O sea, y vais jugando con eso. Y eso tienen 1 minuto cada uno para decirlo, y yo termino también diciéndole dónde está el error del texto. Usualmente interrumpo de repente al libro, no, mira, fíjate que la literación, que no tiene que ver con esa clase, cumple esta función, viene desde la poesía, se trabaja usualmente desde la poesía de García Lorca en adelante, y sirve para esto, esto y esto. ¿Viste los paréntesis? Ya, en narrativa no son aclaratorios. Los paréntesis son un grado mayor de intimidad y se usan para esto. También vienen de la poesía, esto viene de la música, etc. Y yo interrumpo, porque la clase real no está en el principio, en esos 3 minutos de instructivo. La clase real está en la conversación en torno a ejemplos concretos que están viviendo de sus textos. Esa es la parte del cuento. Entonces, en el fondo se destina a la lectura y el comentario casi todo el taller. Los 15 primeros minutos son el texto donde van a ver, donde subrayan y donde reciben el instructivo. Todo lo demás tiene que ver con praxis de escritura, con esa crítica y con el modo en que van a integrar el aprendizaje, que es de modo directo, no abstracto. Me dice, ¿hay algún manual donde esté todo esto? No, no hay, pero podrías agarrarte. Yo tengo ahí varios diccionarios de estilística, varios diccionarios de retórica, puedes tomar todos esos diccionarios, empezar a leerlos. Si no tienes cómo aplicarlos, tampoco tienes cómo internalizarlos. Entonces, el taller no cumple esa función. Esto no es un doctorado en figuras retóricas, ni en estilística, ni en metodología. O sea, este es otro tipo de cosas. Entonces, es un taller para escritores y escritoras. Y por lo tanto, es aprender a crear y aprender las reglas de ese juego. Y después aprender a cómo romperlo. Pero eso es un taller. Hace un rato mencionaste una cosa que me parece súper linda, como lo definí, que tenía que ver como que esa competencia no es con los otros, a pesar de tener un espacio No, de es que comunidad. lo que pasa es que el rollo de construir un taller y que escriban ahí, están todos en ese espacio, esa comunidad literaria, ¿no? Pero no están compitiendo, ni están haciéndose los lindos o lindas frente al otro, ni peleando. Lo que están haciendo es homologando, en el fondo, un modo de producción textual. Al homologar ese modo de producción textual, lo que tú haces es no competir, salvo contigo mismo. Pero lo que tú haces también es responder a un objetivo. Al responder a un objetivo no tienes que ser el mejor, simplemente decir, ya, pude serlo. Y esto me sirvió para esto y esto.
O sea, puede que el texto valga callampa, puede que nunca más lo recupere, pero qué bien que pude internalizar una conducta. O sea, la teoría no te sirve para internalizar conducta, o sea, sí la práctica de ella. Entonces, tiene que ver con democratizar un espacio en que somos todos iguales, en que las competencias de cada uno verá el momento del texto, pero y la carga o la capacidad cultural o el bagaje cultural que cada uno traiga tampoco nos sirve. No quiero que alguien venga y se floree diciendo lo brillante, lo inteligente y los 4 títulos que tiene, porque de repente hay en ese mismo taller una pobladora que acaba de aprender a leer y escribe 100 veces mejor que el otro. Yo prefiero un gran error que una mediocre estabilidad en el texto. O sea, el riesgo siempre es interesante. Y para mí siempre la literatura es un juego, y yo soy apostadora, ojo, soy ludópata, así que obvio. O sea, el juego, el riesgo, el apostarte por completo, el entender lo que significa el lenguaje, el jugarte el pellejo en cada línea. Y fracasar, ¿en qué consiste crecer? En fracasar también. Entonces, eso es también parte del rollo. Y no tiene que ver con competir, tiene que ver con crear una comunidad de pares y de iguales, donde están todos y todas en las mismas condiciones de producción y todos tienen que odiar a la profe. Es parte de matar al padre. Y está bien que uno sea la vieja mierda que me mandó a hacer esto. Está bien, es parte de eso. Y sentir que eres parte de todos los demás, sentir de que pucha máquina, tengo 30 minutos imposible. Bueno, hagamos lo posible. En eso consiste también lo fantástico, en hacer posible lo imposible. En torno al mismo tema, y que también lo mencionaste delante, generar espacios que sean democráticos, que también tiene que ver nuevamente con la metodología. Que volvemos a una cosa práctica, que es, y te diría desde la Revolución Industrial en adelante, pero antes que eso inclusive, se separó a la gente entre reproductivos y creativos. Y si hay algo que está mal, todas las personas somos creativas, todas. Y desde la Revolución Industrial en adelante además se nos enseña a apretar la tuerca para este lado, en el fondo a una mecanización de otro espacio que te dividía en dos. Los creativos eran aquellos artistas que estaban lejanos y los otros éramos reproductivos y por lo tanto no éramos capaces de hacer nada, ¿no?, de ese punto. Y pasamos todo el siglo XX con el desencanto más tremendo. Uno, porque la razón no lo explicó todo, que la escoba, no vamos a analizar sociológicamente el siglo XX. Pero nos dejó la sospecha, primero que nada, de todo, incluyendo de cómo nos habían contado la historia. Y la sospecha nos queda como la gran herencia del siglo XX. Entramos al siglo XXI con las pequeñas cosas que nos dejó la segunda mitad del siglo XX. El tarot, la hierbita, la medicina, todo, volver a las raíces. ¿Y en qué consiste eso? En que todas las personas tenemos la capacidad de ser creativa, la capacidad de la autodeterminación y la voluntad de hacer de nosotros otras personas también. Entonces, para mí eso es súper importante, aunque parezca estúpido, pero el que todas las personas seamos creativas hace que no todos queremos escribir un bestseller. Eso es para algo. Pero todos querríamos escribir algo. A veces una receta de cocina, a veces un cuentito, a veces la historia de la familia, a veces el cómo llegamos a ese barrio, a veces cómo fue la toma en que nos tomamos ese terreno. Y mira dónde estamos, o sea, la construcción de memoria. Todas las personas somos construcción de memoria. Y en esa construcción de memoria, y la literatura está hecha de memorias impostadas o verdaderas o lo que venga, la verdad es personal también. Entonces, toda esa construcción del imaginario nos reconoce a todos los sujetos y sujetas del mundo como seres creativos. Lo que te falta son, en el fondo, no las habilidades, sino las competencias para aquello, y las competencias se aprenden. Yo te enseño cómo escribir, tú verás si lo haces bien o mal, tú verás en torno a ti mismo qué era lo que pretendías con ello, tú verás tus cosas. Y yo puedo enseñarte técnica, puedo enseñarte cómo, inclusive cómo evadir, ¿eh? Cómo evadir sistemas, o sea, decirte, mira, este es el truco típico para cerrar un cuento, este es el truco para ganarte un concurso, este es el sistema del bestseller, te puedo enseñar eso, lo puedes aprender, tú verás si lo aplicas o no. O sea, es tu voluntad la que va a hacer con ese conocimiento otra cosa. Pero para mí lo más importante de todo es que la literatura no te va a hacer rico nunca, pero te va a hacer mejor persona. El arte en general te hace mejor persona. No hay mejor ejemplo que la pandemia para eso. No hubiéramos sobrevivido ninguna cuarentena, ningún encierro, sin Spotify de alguno, en mi caso no tengo, pero sin la música, sin la pintura, sin la canción,
sin la escritura, sin todo aquello que nos permitió no enloquecer ni saltar por una ventana. En mi caso estoy en primer piso, sé que cagamos, pero eso, aquello que te permitió sobrevivir, fue eso inútil. Eso creado por los inútiles, y todas las personas fuimos creativas. Fíjate la cantidad de colectivos que se armaron en pandemia, la cantidad de escrituras, la cantidad de microficcionistas, ya no publicando todo, el 90% era bastante malo, pero donde hacías el esfuerzo creativo de ser en otros. Eso es todo lo que aspiramos a ser. No hay nada más terrible que la soledad humana. Y todo lo que queremos cuando hacemos arte creativo, etcétera, es ser en otros. Así como la abuela aspiraba a ser en otros con la receta de cocina de la familia, que es parte también de la literatura, del cómo te lo contaron. Así también la gente aspira con una ficción, con un texto, con un poema, a ser en otros. A no morir solo siendo pasto de gusanos. En el fondo es eso. Yo le sumaría, y creo que ahí podéis también tú misma sumarle otra cosa, que tiene que ver con que la pandemia además apeló y generó el hacer comunidad. Obvio. Justamente a lo mismo. No éramos solos, ¿ya? O sea, si una cosa fue alucinante, es que de repente en un edificio que no había visto nunca nadie, descubriste que había una mina que hacía pan, otra que tenía lasaña, y que podías resolver en comunidad aquello que no podías resolver sola o solo. Entonces, esa construcción de comunidad que la estamos perdiendo poco a poco después de la cuarentena, es algo que también nos devolvió a algo básico, que es el ser personas. O sea, la persona no existe por sí misma, así como la obra tampoco existe por sí misma. Ninguna sinfonía existe por sí misma si no hay quien la escuche. O sea, ningún gesto artístico existe, aunque tú te hayas sacado la vida haciéndolo, si está guardado en un cajón. Existe porque hay otro u otra que escucha, que lee, que mira, que toca esa escultura, eso que tú hiciste. O sea, por lo tanto, no hay nada más precario que lo artístico y nada más maravilloso que te demuestre la humanidad que aquello de crear y ser para otro. O sea, una obra no existe por sí misma, existe porque hay otro u otra escuchándola, mirándola, etc. Durante años hemos hecho talleres, pero los talleres también, esto de quedar en el aire, no tiene mucho sentido. La idea es cuando algo termina, tú quieres ver algo de lo que hiciste. Y por lo tanto, hemos hecho libros objetos antes porque no se podía hacer libros, ¿no? Empezamos con bolsitas de papel, bolsas de arpillera, cajitas que disimulaban y tenían monitos, entonces por lo tanto pensaban que eran para niños, eran inocuos, venían textos más políticos que la reconcha de la lora, pero funcionaba. Entonces, todo eso funciona. Utilizamos en el fondo el soporte para construir otros formatos de lectura y otros formatos de escritura. Ahora lo hablo más de corrido, en este momento era más una intuición de algo que yo quería. Lo hemos seguido haciendo porque cuando termina un taller, tú quieres saber, esto es como el álbum del colegio ya, tú quieres ver cómo estuviste con otros, qué hiciste. Entonces, ponte tú, esto es del año antepasado. Esto es el lugar sagrado, es un vanitorio. El lugar sagrado, el logo es un water, por supuesto. Es un vanitorio, tiene una cajita y en este cajón vienen microcuentos con ilustraciones distintas, ¿te das cuenta? O sea, y cada uno no tiene más de 100 palabras. Contar historias en 100 palabras. Entonces, esto es, si te fijas, esto es algo que cada uno corta, doblan, etc. Esto es un libro, fíjate. En el 2018, Las Encapuchadas, el Mayo Feminista, una portada de Lerby, porque aquí han ilustrado los mejores ilustradores de Chile, y tiene muchos microcuentos hechos en rescate de lo que significó el craft, que era el único papel que podíamos usar en dictadura, porque nadie te huevea eso, compráis mucho, y no sonaba raro ni iba a ser peligroso. Era papel de envolver y cartón de embalar. No sé eso. Craft. No sabía que la materialidad en ese tiempo tenía esa por supuesto. Y había que hacerlo lindo. Entonces, ahí está, recuperamos estas cajitas, las encapuchadas, hechas por esto es de Lorena Díaz Mesa, que fue alumna y que al mismo tiempo tiene su propia editorial, se ha especializado en microficción y el libro de objetos de lujo preciosas. Esto es la ciudad que hizo ella. Y detrás de la ciudad están los textos. Detrás de cada edificio hay una historia. Entonces, este es de la Lorena, que no es nuestro. Estos son algo que hemos hecho con la Lorena en diferentes lugares, que es, son cajitas de fósforo, algo que no servía, que se bota en una casa. Tú la recuperas, la llevas, escribes tu microcuento
le pones tu favorito, cuentas tu historia, y esta materialidad parte de algo que sobraba y transforma la basura en algo creativo, digno y bello, y a su vez le das otra vida a algo que ya había perdido su vida original. Y eso tiene que ver con el reciclaje, que para mí es súper importante. En esto puntual de los textos que hizo Lorena, que son 4, que uno tiene que ver con el Sename, otro con la violencia de género, otro con el estallido y otro con la pandemia, que son estos 4, hemos trabajado en diferentes colegios haciendo esto. Porque hay que preguntarse también, ¿para qué un libro? ¿Y por qué quieres hacerlo? O sea, ¿quieres hacer un libro porque te aplauden, no encuentro? ¿O quieres ser en otros? Ser en otros. Cada vez que doblaste la cajita, que recortaste, le hiciste el monito, que mostraste la parte, lo mejor que tenías y lo pusiste ahí, todo en la manufactura es como hacer pan. Todo aquello se lo diste, no al estómago, pero sí a la cabeza de alguien, y a las emociones de otro u otra, que va a recibir esto y que sabe que es un objeto único y que va a tener diferentes rayados y que va a funcionar como algo que está hecho de mí para ti, o para un circuito muy pequeño, que fue la caja de fósforo que desocupé en un año. O sea, algo que cumple esa función y que te dice, mira, pensé en ti para regalarte esto. No fui y compré algo de este promedio de plata para que tú lo tuvieras. No, pensé en ti, esto está para ti. La complicidad que tienen los libros objetos tiene que ver con eso. También, ¿por qué la gente se mete a hurguetear un libro objeto? Se mete, esto lo hicimos el año pasado. ¿Por qué te mete a hurguetear? ¿Por qué es raro? ¿Por qué es distinto? Quiero saber qué tiene adentro. Curiosidad. ¿Qué mueve el mundo? La curiosidad. ¿Qué hace que los niños aprendan? La curiosidad. ¿Qué hace que los viejos de mierda como uno aprendan? La curiosidad. Y estos son también, si te fijas, tienen el perrito del estallido también, pero se llaman Sin Filtro y son diferentes cuentos hechos como si cada uno fuera un librito y diferentes cuentos que vienen dentro de esta cajita, que son las que me fumé en pandemia, que las pintamos, además son cajas fumadas ya, y que podían haber estado en un basural, pero ahora son un libro. Ahora están materializadas la escritura. Y ahí están los gráficos, los artistas gráficos que participaron y los escritores y escritoras que participaron. Entonces, esto es otra cosa. Aquello de que iba a morir tuvo una nueva vida a través de otra cosa. Y más aún a través de esto, del susurro, que tiene que ver con textos de Sin Filtro. Entonces, todos los libros objetos, esto lo hizo la Lorena con origami. Esto es su editorial de Chersade. ¿Te das cuenta? Es un cuento ilustrado que va en un papelito y que a su vez para ti tiene eso, tiene la intimidad, pero sobre todo, vuelvo a decir, ser en otros, pero esta vez tú, en el fondo, concretamente te das cuenta de lo que significa que alguien hizo algo para ti, ¿no? Y además, no va a haber 10.000 de esto. En el caso de nuestra editorial, nada puede exceder los 700 ejemplares. En el caso de Herrera nunca hace más de 100, 50 o 100. Y no se repiten las ediciones. Tú tienes algo único para ti. Y porque apoyaste esa iniciativa, tienes esos 50 ejemplares. En mi caso son más de 40 alumnos, por lo tanto, 40 que a su vez llevan. O sea, todo eso significa que no vas a tener nunca, hagas lo que hagas, más de 700 ejemplares de aquello que te pertenece, o sea, y que tú puedes compartir con otros. Mira, yo también tengo este. A mí me llama una entrevista que estaba haciendo para una cosa en Canadá, y una de las mujeres que estaban haciendo, mira, y se pone en pantalla una cosa de hace 50.000 años que era nuestra y que la habíamos hecho en los libros objetos. Dice, lo he guardado siempre, que está aquí en mi colección, estaba puesto en su biblioteca como algo que sea, que era lo que habíamos hecho. Muy lindo ver esas cosas. Es muy lindo ver lo que tú hiciste y cómo se replica y cómo otras personas también copian a su manera o hacen, porque esto no es para apropiarte y ponerle la marca y decir, capitalismo. No, mira todo lo que podemos hacer con aquello que creíamos que sobraba. Mira todo lo que podemos hacer si lo hacemos pensando grupalmente, en conjunto, por un bien mayor. O sea, mira todo lo que podemos hacer. Es la materialización del trabajo comunitario. Exactamente. Como que este sentido de comunidad que yo creo que partió con el estallido, después con la pandemia fue mucho más necesario, y ahora como que ha ido decayendo un poco. Pero me parece súper bueno lo que mencionáis, porque yo creo, nuevamente, como cuando te propuse hacer la entrevista,
la hipótesis que trata de proponer este programa y estas entrevistas es considerar al taller, particularmente el que tú haces, este taller literario, como considerarlo como parte del patrimonio que debe ser rescatado, que debe ser visualizado, las metodologías de trabajo específicamente. Y está muy en sintonía con lo que tú mencionabas y que en algunas entrevistas que leí, tú lo definí como la diferencia entre la cultura del ser y del hacer. Exacto, pero Ese tema, puedo partir un segundo antes. sí, Ya. Durante los 70 en este país, una de las primeras cosas que se armaron en dictadura y clandestinos, que le encanta esa palabra, aunque no sea, pero yo diría más bien ilegales, fueron los talleres, de todo tipo. Taller de masandería, taller de lavandería que hicieron mujeres, por ejemplo. Hay un libro precioso que se llama Lavando la Esperanza, que rescata las cosas de esa época. Que es, se hicieron talleres de todo tipo, tanto para cubrir necesidades básicas como para cubrir necesidades del espíritu, entre comillas. Yo di talleres en esa época, sí empecé. La otra parte del taller, la cosa más política, entre comillas. Primero era para escribir cartas, pero después era para hacer talleres. carta de presa. Y sí, y a Lancho para saber cómo habían desaparecido su marido y su hermano y sus cosas. Pero eso ya se cumplió y por lo tanto después seguimos haciendo otras cosas. Esas mismas personas, esa misma mujer, necesitaron contar historias. Y eso es también parte de lo que fue así. Durante todos los 70, 80 hubo talleres. En todo barrio había un taller de algo, y principalmente de literatura, de pintura, de lo que fuera. Eso te creó, primero, postergó la sensación de soledad y ser único y loco en el mundo. Y segundo, creó la pertenencia. Eres parte de algo. No eres el loco solo que cree que Pinochet está mal. ¿Ah? O sea, no eres el tipo que está contra el sistema, ¿no? O sea, había otros como tú. Y había otros como tú, que en nuestros talleres, que eran que consideraban que el tipo era maravilloso, porque al final hablábamos del arte por el arte. O sea, había de todo, pero esos talleres cumplieron en todos los barrios y en todos los lugares de la sociedad, en todos los estamentos de la sociedad, cumplieron función. Con la llegada de la democracia, muchos desaparecieron, porque muchos tenían finalidades políticas, fueron desarrollando principalmente finalidades políticas. Y a poquito andar de la democracia y del supuesto destape que nunca ocurrió, pero bueno, y todas estas cosas que pasaron inicialmente, hubo nuevamente la necesidad de buscarte el taller. Y había, claro, había los talleres así, en el fondo que pagabas mucho, los que pagabas nada, y con esta cosa del capitalismo que llevamos cada vez más adentro, en nuestro uso lingüístico y en nuestro uso social, aquello que no pagabas nada considerabas que era un mal taller. Entonces tenías muy buenos talleres en la sociedad de escritores que no se pagaba, entonces no eran buenos. La idea de que si algo lo pagas, es bueno. Si te regalan el libro, nada lo dejáis ahí. Si lo compras, lo lees. Y si te costó muy caro, lo leí antes que el otro que te costó barato. Absolutamente perdiendo la noción entre el valor y el precio. Y eso hay que entender que tiene un tremendo, una cosa muy gigante. Crear comunidad es justamente construir una diferencia entre el valor y el precio. Y esa diferencia es la que nos devuelve a un sistema colapsado como el capitalista, digamos. Estamos viendo ahora la caga y ya con una guerra a miles de kilómetros y nos queda todo. Lo que significa el valor de las cosas. Un gran poema repetido 1000 veces, encontrado en el suelo, es mejor que algo muy recientemente hecho, el mejor coche del mundo, si tiene mala calidad. O sea, el precio de este otro es más, el valor del otro. El valor de la producción en conjunto, en que todos participaron tallerísticamente de un texto, aunque tú fuiste el que lo terminó, el que lo hizo, pero el sentir que tú estuviste ahí, te da un sentido de pertenencia y de que eres parte de la obra de alguien. Te da no solo la comunidad, te da la sensación de humanidad, el rescate de lo humano, ¿eh? Y de esta cultura del hacer, o sea, de hacer ciertas cosas, pero ser con otros es otra cosa. O sea,
Estamos imbuidos de esto, hacer, hacer, hacer. Que cuando tú le preguntas hoy en día y pides una biografía de una mujer y de un hombre, igualdad de condiciones, estoy pensando en gente pirula, nada, estoy pensando en gente que tiene un oficio. Entonces el tipo te dice, yo hice esto, esto y esto. Y la mujer se demora un poco más, entonces dice, bueno, yo he sido madre, he sido... Y ahí te das cuenta de las dos culturas que son distintas. Tenemos que llegar a una cultura intermedia. Tenemos que llegar a esa comunión cultural. No estoy hablando del mundo ideal, estoy hablando de un mundo más equitativo, más justo. Y en ese mundo, la construcción de comunidad es básica. Hemos comido, hemos sobrevivido, hemos actuado construyendo comunidad. Nos hemos dividido como sociedad, nos hemos hecho mierda, hemos peleado, hemos guerreado, hemos destruido, hemos saqueado, hemos peleado en un supermercado por un detergente porque estaba más barato. ¿Ah? Desde el otro lugar, no por la comunidad. Lo hemos hecho porque había que hacer cosas. Cuando somos con otros, la empatía nos construye y nos da pertenencia. Con lo otro nos da el winner, o sea, el concepto de ganar. Pero ganar y obtener cosas no es aquello que te lleva a la tumba, insisto. O sea, ni es aquello que dejas a tu paso. O sea, piensa, yo, cuando la gente está que acumula cosas, dice, ay, compré esto, compré. Y viene, se murió y la remataron todo y compré esto. ¿Para qué? Si cada uno va a tener su historia y su modo de construir también, su espacio, su casa, lo que venga, no la dejar la antigüedad de la abuelita, que no hay cómo meterla en ningún departamento moderno. Esas cosas, ¿para qué? O sea, consultarte las diferencias que hay con el para y el por qué. ¿Para qué hago esto? ¿Por qué lo hago? Eso es lo mismo en cualquier forma de la literatura, de un libro, de una canción. Para o por qué. Nunca van juntos. Y vuelvo a insistir, o sea, si algo nos devolvió hacia adentro fue, digamos, la pandemia. Pero si algo nos hizo ir hacia afuera fue esa misma pandemia, buscando esa sensación de que en el muro del lado con quien hablaba y así, tac, tac, había otro y otra como tú, padeciendo la misma circunstancia y vinculándose. No podemos ser sin los otros y no podemos existir sin ser en otros. Porque ¿qué sentido tiene ir a una oficina, jubilar de esa oficina, conseguir todos los bienes del mundo y morirte solo sin ningún sentido, ningún reflejo, y que nadie en la comunidad hubiera sabido que vivía en ese mismo edificio y no supieran ni tu nombre? Eso no es privacidad, eso es anonimato. Y la mayoría de nosotros no queremos eso. No queremos, al no gustarle la privacidad, pero sí el anonimato. Hay tres conceptos que cuando tú has hablado de la cultura del ser me parecen súper iluminadores, que tienen que ver con el gesto pequeño, la intimidad y el mundo de los afectos. Eso es lo femenino, entre comillas. Volvemos a algo. Yo no quiero ser, o sea, soy feminista, está claro. No creo que seamos mejores que los hombres, creo que somos muy diferentes. Pero creo que tenemos mucho que aportar y que no se nos ha dado la oportunidad de hacerlo. Y en ese mundo, ese cobijo, esa idea, no estoy hablando de las maternidades, lo mariano, ni nada por el estilo, esa otra cultura, que es con la cual hemos sobrevivido durante siglos, las mujeres en contra de un sistema, esa otra cultura también tiene algo que aportar. Y vuelvo a insistir en eso del todo lo grandioso que nos dio el consumo se vino abajo, uno, porque hoy en día los espacios son así, no podemos meter todo el llame ya adentro de un departamento, ¿ya? El llame ya que te iba a resolver esto, vas a ser muy feliz cuando tengas esta batería de cocina, tu vida va a cambiar por no sé qué, y la cantidad de libros de autoayuda pelotudos que hay, entonces, toda esta cantidad de cosas, nada de eso te resuelve la vida. Y sin embargo, el gesto pequeño de una vecina que te hizo un pan amasado y te lo entregó, que desapareció, ojo, no es un bien asequible que puedas guardar para el resto de tu vida. Lo comiste, te nutrió, pero también te hizo otro. Era lo que no esperabas. O sea, todo eso tiene que ver con esto. Todo eso tiene que ver con, insisto, con esos gestos pequeños que construyen comunidad, construyen alteridad y por lo tanto fenómenos empáticos. Yo sé lo que siente el otro. Y construyen al mismo tiempo un sueño colectivo. Eso es, para eso vivimos. O sea, ojalá todas las personas tuvieran la oportunidad de tener ese sueño colectivo.
aprendamos que la cultura nos pertenece y que es de todos, no es la élite, ¿ah? No es las cuatro comunas de más arriba. La cultura es la señora que hace décimas, la cultura es aquella que canta ópera y tiene el mismo valor. Puede que no tenga el mismo precio, pero tiene el mismo valor. Eso es patrimonio.